Hola, esto es Mandarax y hoy les vamos a hablar de la ciencia detrás de algunos de los primeros auxilios. Vamos a hablar de, primero, qué es lo que uno tiene que ver para empezar a aplicar primeros auxilios, que tiene que ver con básicamente si el paciente está respirando y si su sangre está circulando. Y luego les vamos a decir varias cosas que son algunas contraintuitivas o que la tele nos ha enseñado muy mal sobre qué hacer cuando una persona, por ejemplo, se golpea en la cabeza y está vomitando como el exorcista. Cuando la gente está sangrando un buen porque tiene una herida abierta y pues, tiene lo que es una hemorragia, básicamente. Ujú. O como hemos visto en tantas series, si se te encaja una flecha porque vives en el medievo ficticio, ¿te la sacas o no te la sacas? ¿Qué hacer cuando te comes o tomas algo que te está envenenando porque es tóxico? Básicamente, ¿no? Mm. ¿Qué hacer si una persona de repente tiene una reacción alérgica extreme? ¿Qué hacer cuando una persona se quema? Que es una cosa que pasa bien seguido y que no es tan fácil reaccionar a una quemadura como nos lo han dicho durante años. Y la relación loca entre las quemaduras y la hipotermia y por qué pasa eso. Sí, ¿qué pasa cuando la gente se electrocuta? Y un video del que Alejandra se rió cuando quizá no se debió haber reído tanto. Y cómo nuestros cuerpos son básicamente un cable, no tan bueno, pero sí, porque nos quemamos. ¿Y qué no hacer cuando alguien se fractura? Porque también lo hacemos todo mal. Y en el pilón para Patreons vamos a hablar de por qué los botiquines que tenemos en casa son básicamente inútiles y qué sería lo realmente útil a tener y la razón científica de por qué esto es así. Spoiler, mantas del espacio. Mantas del espacio, dije. Ok, Mandarax es un podcast que se hace en conjunto con Sonoro, que muy amablemente nos produce, nos distribuye y hace cosas bien chidas para nosotros. Entonces les mandamos abracito, besito. Y nuestras redes sociales son en Twitter, Mandarax, en Facebook, Mandarax lo explica todo, y en Instagram, @las Mandarax. A mí en Twitter me encuentran como @alita_emo. Yo estoy como @leos y en Instagram y en TikTok como @leosrobot. Y tenemos un Patreon, que es la manera en la que pues Mandarax sobrevive en realidad, que ustedes pueden conocer en patreon.com/Mandarax. Chequen lo que les da hacer nuestro Patreon y cómo en realidad sí están haciendo que este podcast exista. También queremos invitarles, si les gusta Mandarax, a que escuchen nuestro otro podcast que se llama La Ciencia Versus, que lo encuentran en Spotify gratis. Sale un nuevo episodio cada jueves. Ahora sí, muchas gracias y empezamos. Ok, este tema surgió porque tomé un curso de primeros auxilios que sentí me dio poderes, superpoderes de poder salvarle la vida a alguien en alguna situación que Dios no lo quiera se vaya a presentar. Yo siento que lo que te dio más bien es la clara instrucción de, please no toques, no hagas nada, solo llama a una ambulancia porque cualquier cosa que vas a hacer, cualquier cosa, lo que sea, si respiras sobre esa persona le vas a causar una muerte lenta y dolorosa. Sobre todo si no sabes qué hacer, ¿no? Claro. Ajá. Entonces le conté a Leonora y Leonora dijo, güey, ¿por qué no hacemos un programa de la ciencia de los primeros auxilios? Porque esa es otra de las cosas que yo no sabía, porque pues no sé por qué no me lo había preguntado, pero los primeros auxilios tienen ciencia detrás y hay Mucha. gente que recurrentemente revisa los protocolos de primeros auxilios, o sea, como organizaciones internacionales, para cambiarlos, para ver qué funciona mejor de acuerdo a la ciencia que existe. Y sí es muy interesante. Sí es, y básicamente todo lo que usted pensaba sobre primeros auxilios está o equivocado o sumamente incompleto. Esa es como la conclusión de todo el programa, es básicamente esa, incluyendo su botiquín que compraron en la Comer, así con Así aspirina. es, sobre todo ese botiquín. Es inútil. Eso vamos a hablar en el pilón para Patreons. Tiene Sí, todo es lo que bien no debería inútil. tener y no tiene nada de lo que debería tener. Pero a Básicamente ver, tienes que ser como un ente del futuro para que tu cliente esté bien. O sea, tiene que ser como de he venido del futuro con lentes y capas y cosas. pero a ver, disclaimer, aquí no, o sea, no les vamos a enseñar primeros auxilios. No es un No. programa para eso, porque nosotras, pues, o sea, sabemos lo que yo aprendí en mi curso, que está muy bien, pero más bien, si quieren saber primeros auxilios, vayan y tomen algún tallercito de primeros auxilios con alguna persona que haya estudiado para ser paramédico o paramédica. De hecho, cuando yo le dije a Alejandra, hoy tendríamos que hacer un programa de primeros auxilios, fue de no, qué responsabilidad, eso va a pensar, o sea, eso va a ser súper complicado porque no quiero como confundir a la gente como de que creen que puedan hacer cosas. Y, o sea, fue muy No, no, no. responsable. Ujú. Tomen, sí, o sea, sí es Sí. importante que sepan los primeros, o sea, dar primeros auxilios y por lo tanto vayan por un taller con alguien chido. Ok, habiendo dicho eso,
¿Qué es el primer auxilio como tal? Los primeros auxilios son las cosas que haces para alguna emergencia que son esenciales para que una persona se mantenga con vida. Si hay una enfermedad o si se lastima de alguna forma, y que tienen, o sea, que muchas veces es como en lo que llega alguien que sabe más o llegas al hospital. Sí, o sea, eso no va a resolver todos tus problemas. Después No. del primer auxilio sigue el segundo auxilio, ¿no? O sea, Ujú. si tienes que administrar primeros auxilios, quiere decir que esa persona va a necesitar más. No es nada Muy más como de, probablemente. ya resolví, ¿no? Entonces, Ujú. es solamente para evitar que la persona se muera en lo que llega un adulto responsable del cuidado de la salud. Y así, los objetivos principales de los primeros auxilios son, uno, preservar la vida. O sea, que lo que hagas preserve la vida, las más vidas posibles. Entonces, si tú no sabes qué hacer y te estás poniendo en riesgo porque ves un accidente en medio de la carretera y para ir a ayudar te atropellan a ti también, bueno, entonces no va a haber un herido, va a haber dos, incluido tú, ¿no? Entonces, el primer objetivo es preservar vidas. Así. Las más que se puedan, todas ellas. Ajá, incluida la tuya, pues. Pero que además, es como de, qué raro escenario en el que tú podrías estarte poniendo en riesgo y lograste pensar en uno. Yo creo que es bastante común porque entras Sí. como en estado de emergencia y entonces ves nada más como lo que está enfrente de ti y no te fijas si estás como que te vas a caer y te vas a romper tú la pierna o si efectivamente estás en medio de la carretera, etcétera. Me pasaría, siento que me Sí, pasaría. según yo debe Güey. ser muy, sí. Entonces Ujú. eso primero. Luego, lo segundo es prevenir que siga habiendo más daño. Eso es como lo que casi siempre vemos en los primeros auxilios, o sea, que la persona que se lastimó, que tuvo un accidente, etcétera, pues se mantenga estable hasta que justo venga el adulto responsable del cuidado de la salud. Pues sí. Y el tercero es que los primeros auxilios no hagan peor para la futura recuperación de esa persona. Esto es Por- súper importante. Y justo es lo que creo que muchas de las cosas que la gente entiende intuitivamente de los primeros auxilios, porque lo vio en la tele, en una película y o en Grey's Anatomy, eh, muchas de las cosas que uno pensaría que puede hacer de primeros auxilios para ayudar a una persona, en realidad le pueden estar dañando un buen. Incluso, por ejemplo, que hagas cosas que parece que estás ayudando a la persona, pero en realidad lo único que estás haciendo, por ejemplo, es retrasar la llegada de esa persona al hospital. O sea, Ujú. una cosa que es bien importante en los primeros auxilios es concentrarse en lo que realmente urge, como considerando los parámetros que acabo de decir Alejandra, y no distraerte en como otras cosas en lo que, o sea, no, no, no. Y aplica mucho el si no ayuda, no estorbe. O sea, de Oh, verdad, si no mira. sabes qué hacer, mejor no hagas nada, mejor busca ayuda. No, o sea, ponte a gritar, háblale a alguien por teléfono, algo así. Ajá. Ahora, hay un abecedario, hay, pues porque a los humanos nos encanta la mnemotecnia como tal, y entonces necesitamos siempre herramientas para acordarnos de cosas. Y en este caso, las cosas que son realmente urgentes de los primeros auxilios, las acomodamos en un ABC, en El el A, B, abecedario. C. Ajá, sí. Y entonces, o sea, si usted está en duda de, ¿esto será considerado un primer auxilio urgente o más bien estoy distrayéndome de lo que es realmente importante con alguna estupidez? Piensa en este ABC. Ujú. El ABC es en inglés, E de airway, o sea, vías aéreas. El ABC está pensado como lo primero que puede matar a alguien. Entonces, la primera es la A, airway, vías aéreas. Si alguien se le atoró algo en el cogote, se va a morir bien rápido Sí, si no se desatora. O sea, bien rápido en minutos. O sea, si tiene obstrucción de vías aéreas, lo primero es que alguien que sepa hacer la maniobra Heimlich, que por eso tienen que tomar su taller de primeros auxilios para aprender a hacer eso, se la haga. si Entonces, acaso, si acaso el paciente no está como con múltiples fracturas y posibilidad de dolor de como algo en la espalda, porque entonces, por ejemplo, pues se tienen que tomar otras vías para liberar. O sea, no pues, puedes agarrar a una según persona que yo, esté tan lastimada y hacerle como, como apretarle pues su según yo, pancita. todo es mejor a que se muera en minutos, porque se va a Bueno, eso morir en sí, minutos. es Ujú. verdad. Sí, porque Entonces, pues eso. sí, vías aéreas libres. Punto Airway. número uno. Ajá. B es the breathing, respiración, que va de la mano con vías aéreas, pero no es lo único que estén desviadas las vías aéreas para que el paciente respire,
Pasa que a veces sus pulmoncitos ya no están haciendo la labor de adentro afuera, adentro afuera. Entonces, si la persona no está respirando, aun cuando ya confirmaste que sus vías aéreas están libres, hay que Ah, administrar respiración de emergencia. o Rápido, sea, porque 3 minutos sin respirar, igual ya hasta no te mueres, pero daño cerebral probablemente tengas. y para Entonces, eso también tienen que tomar un taller de primeros auxilios para que les millones. enseñen cómo hacer el RCP. No es nada Sí. más como decía, apachúrrale el ritmo de la Macarena. No. Y luego la C es de circulación, que va también muy de la mano con la B de breathing, de respirar, que es que te des cuenta que el corazón no está latiendo, que muy probablemente por eso no esté respirando, y otra vez hacer el RCP ayuda. También la circulación tiene que ver con la sangre. Es decir, si hay una hemorragia muy extrema, o sea, de verdad, alguien está sangrando muchísimo, en cuestión de minutos puede perder mucha sangre. Y perder mucha sangre, sobre todo, bueno, sí, si está latiendo el corazón, se va a perder un montón de sangre, porque justo o sea, la sangre está saliendo con el latido del corazón. Entonces, hay que también hacer cosas. O sea, una persona con una herida, así con una hemorragia grave, puede perder en 4 minutos el 40% del volumen de sangre. Es muchísimo. Y Muchísimo. eso trae pues un montón de problemas, ¿no? O sea, también puede llevar a la muerte. Hay dos tipos de sangrado que ambos pueden ser igualmente chocantes, uno quizá más savage que el otro, pero es un shock si una persona está sangrando. Creo que también parte de lo que implica el aprender primeros auxilios es entender que va a Que ser hay, todo que muy hay, que hay, sacante de onda. sí, y que hay sangrado normal y sangrado o. Sí, hay dos tipos de vasos sanguíneos. Bueno, hay en realidad tres si cuentas a los capilares, pero hay dos tipos principales de vasos sanguíneos en tu cuerpito como tal, uno de los cuales son las venas y uno de los cuales son las arterias. Las arterias sangran muy... ¡Ah! ¿Qué está pasando? Noche de los muertos vivientes, así, película gore. Es como muy... Es como todo lo que sangra en las películas de Tarantino, que porque, salta, muy porque salta mil. y además salta como en pulsos. O sea, como Ajá. que hay chorrito y luego otro chorrito y otro chorrito, porque justo la sangre de las arterias viene del corazón, o sea, es la que está como bombeando el Siendo corazón. Entonces, empujada. ajá, entonces esos pulsos es la bombita del corazón que la está sacando. Y por lo tanto, una cortada en una arteria, pues va a haber más sangre y va a estar pulsando. Y esa puede ser mucho más grave que una cortada en una vena. Que no crean que no es como, ay, bueno, perfecto, si no está chisgueteando violentamente y pulsando, entonces no hay problema y el paciente va a estar bien. No, probablemente eso significa que lo que se perforó fue una vena y la presión sanguínea de las venas es mucho más baja que la de las arterias, por lo mismo el sangrado no va a ser tan violento y no va con el ritmo del corazón. Entonces es menos tarantinesco y eso no le quita para nada lo perturbador porque hay venas muy gruesas y puede estar saliendo mucha sangre. En el mejor de los casos, si usted aplica presión a la herida, sea sangrado arterial o sangrado venoso, esto debería de quizá poder detener el sangrado, pero que entienda que va a ser un shock ver a una Que persona va a haber sangre. sangrando, va a ver. Y está en su responsabilidad rescatista el detener ese sangrado para que la persona no pierda el 40% de su sangre en minutos. Ahora le pondríamos un torniquete, de eso hablaremos después. Primero, primero vamos a hablar de algunas cosas justo como el torniquete, porque sí viene un poco de la mano, de algunas como cosas que justo tenemos muy malentendidas de los primeros auxilios y que probablemente no estemos poniendo atención a que son importantes checarlas si estás tratando de dar primeros auxilios, porque pues no es que la persona no esté respirando, que le tienes que hacer el RCP, que son las primeras cosas que tienes que ver. Hay otras cosas que si estás pensando en dar primeros auxilios, tienes que estar muy pendiente de si están ocurriendo o no. El golpe en la cabeza, que es muy mal viajante, porque Sí justo es. es como cómo saber si es grave o no, ¿no? O sea, esa parte de no dormirse en realidad es no dormirse para que puedas observar mientras la persona está despierta si de repente empieza a hablar raro. que, o sea, ¿cuáles son los síntomas de llevar al hospital? Pues bueno, uno de esos síntomas es muy peculiar porque es que la persona vomite, pero no normal, sino que vomite como proyectil. Así se le llama, además. Sí, Creo sí, que es sí, el sí. nombre oficial. Sí, en inglés es projectile vomiting. O No, sea, y a mí en mi sí. curso me dijeron así, que vomite como proyectil, o sea, como del exorcista, que abres la boca y...
Y sin arcadas, o sea, que no es como que haya una náusea y te dan las arcadas y empiezas a vomitar, sino que de repente estás así y Manguera, o proyectil. sea, abres manguera y sale todo lo que haya. Proyectil de vómito. Entonces, a ver, la vomitada como tal es algo que es uno de los efectos que puede ocurrir después de que hay un golpe en la cabeza y que por lo tanto el cerebro está lastimado. Nada más que hay de vómitos a vómitos, porque al parecer no es inusual que justo la gente que se pega en la cabeza vomite. De hecho, se hizo un estudio con un montón de niños, 40,000 niños, y se vio que después de un golpe en la cabeza, 15% de ellos vomitaban. Pero solo el 0.2% de los que vomitaron tenían un golpe severo, ¿no? O sea, tenían un trauma cerebral O sea, como que básicamente puedes vomitar por muchísimas razones. después de Y pegarte en la entonces, cabeza. no, en general, o sea, en la vida Sí. puedes, sí. Entonces, si una persona está vomitando, pero no viste que se pegó en la cabeza, es muy probable que no tenga una lesión cerebral. Pero si se pegó en la cabeza y está vomitando, entonces es muy probable que sí tenga una lesión cerebral. El punto es, si tú estás dando primeros auxilios a alguien que de repente empezó a vomitar como proyectil y no se pegó en la cabeza, no le digas, bueno, es muy probable que tengas una lesión cerebral. Entonces, ánimo, amigos, porque no es necesariamente un indicador de lesión cerebral si no hay una razón causal que indique que puede haber una lesión cerebral, ergo que te pegaste en la cabeza, ¿no? O sea, Y no que haya otras confundir. cosas, o sea, porque justo, ¿no? De los 15% que vomitaban después de pegarse en la cabeza, solo el 0.2 tenían algo importante de golpe en el cerebro, ¿no? De trauma en el cerebro. ¿Por qué? Porque pegarte en la cabeza puede causar que vomites por varias razones. Una es una cosa que se llama disfunción vestibular, que es cuando te pegas, o sea, y se lastima una parte del oído interno, o el cerebelo también puede ser, que, como sabemos, el oído interno, pues es lo que hace que tengamos equilibrio. Entonces, si te pegaste o te lastimaste el oído interno porque te pegaste en la cabeza, pues igual estás vomitando porque efectivamente tienes mareo, o sea, porque no tienes equilibrio y tienes mareo. Sí. Ahora, puede ser que también haya una migraña. Hay algunas lesiones y como golpes a la cabeza que generan dolores de cabeza muy fuertes o que incluso pueden llegar a ser migrañas. Y las migrañas muchas veces hacen que la gente vomite. Esto tiene que ver con el dolor, porque igual y estás vomitando porque pues sí te pegaste gacho en la cabeza y te está doliendo, o sea que tienes mucho dolor. El dolor en general hace que la gente vomite o puede hacer que la gente vomite. ¿Por qué? Porque cuando tienes un dolor muy extreme, el cuerpo está estresado en realidad, o sea, es como, sí, tienes mucho dolor. Entonces el estrés hace que liberes hormonas del estrés, como la adrenalina. Y esto hace que se activen unos receptores celulares que están en el sistema digestivo y en el cerebro, que hacen que sientas náuseas. Entonces, es algo así como que el sistema nervioso se la está pasando muy mal y las hormonas que está liberando están haciendo que tu sistema digestivo piensa que quiere vomitar, ¿no? Y te dan náuseas y vomitas por dolor. Si se te fracturó el cráneo, es muy probable que eso también te genere mucho dolor y este dolor te va a vomitar, por si se lo preguntaban, porque sí, hay muchos golpes a la cabeza que pueden romper el cascaroncito protector del cerebro. Ahora, Ah, sí, no vas. que justo una de las cosas más De hecho, espérame preocupantes, tantito sí, porque viste que está. no estamos poniendo stop, esto sigue. Perdón. Ya, perdón. ¿Todo bien? Es que era rápido. Sí, solo se quería salir del cuarto. Ah. Bueno, otra cosa que puede pasar además de la fractura de cráneo y que no solamente debe de ser doloroso, sino muy preocupante, porque en realidad si te pegaste muy fuerte en la cabeza y algo está pasando como que estás vomitando como proyectil, es muy probable que las cosas no estén necesariamente bien, entonces siempre correr a un hospital. En realidad, con todo lo que vamos a hablar en este programa es siempre llamen a un profesional y siempre lleven a las personas al hospital. No No sé. descarten. Más bien tomen el taller porque justo tal vez no sería lo mejor llevar a una persona. En fin, No, pero hablarle a una sí, ambulancia, o sea, si ven que no se puede, pero llamen a un profesional que pueda sí. tomar mejores decisiones que de repente uno puede. Porque, por ejemplo, te pegas en la cabeza y estás vomitando muy repetitivamente y quizá no fue porque fractura de cráneo, ni migraña, ni la cosa Dolor. vestibular.
la disfunción vestibular ni justo nada más producto del dolor, sino que te pasó algo en el cerebro que se llama un hematoma subdural, que lo que es básicamente, como todos los hematomas, es que se está colectando mucha sangre en una parte de tu cuerpo, pero en este caso es la superficie del cerebro, donde se está como juntando un O sea, buen se te está de haciendo como un sangre, como un moretón cerebral. moretón. Ajá. Pero en el cerebro, sí. Y lo que provoca esto es que aumente la presión que hay dentro de tu cráneo, que es algo que no es deseable para nada. Tu cerebro está siendo aplastado por algo que está ahí, que es sangre que se va como acumulando, y ahí no es como nada más una naucecita por el dolor. Ahí es donde empiezas a vomitar como el exorcista totalmente. No se Como sabe exactamente proyectil. por qué, pero como que tu cerebro dice, tengo que sacar algo, no se entiende muy bien por qué, y lo que sacas es todo lo que tienes en tu interior. O sea, Y como proyectil, sin que te dé náuseas, sino de repente nada más vomitas. Sí, no se sabe exactamente por qué. Se cree que es porque, o sea, una de las cosas que se cree es porque como está aumentando la presión en el cerebro, eso está aplastando partes del cerebro y nervios importantes y cosas así que hacen que no nada más vomites como proyectil, sino generalmente hay otros síntomas que vienen de esa presión intercraneal, como por ejemplo, que solo se te dilate una pupila y la otra no. como O, David Bowie. O sea, si te vuelves David Bowie de repente, no es normal. o sea, que sí, o que tus pupilas no respondan a la luz, ¿no? O sea, que no se hagan más chiquitas con la luz. Por eso los doctores te ponen una lucecita en el ojo para Ajá. revisarte. Ajá. Que tengas debilidad en los músculos. O sea, como que si te piden, apriétame las manos y según tú se las estás apretando, pero es como si estuvieras débil. Eso también es porque algo en el cerebro no está bien. ño. Si pierdes la Desmayarte. conciencia, pues ño. Ujú. Ajá. Sí. Que empieces a hablar raro, o sea, como ya sea más lento o cosas extrañas. Como si estuvieras muy pedo. O sea, como que Ajá. empiezas a hablar así, Sí, más o o que no te menos. acuerdes de tu nombre, o sea, como cosas de ese estilo. Ujú. Por eso también dicen que es importante que estés con gente que te conoce, porque ellos saben cuando estás hablando extraño o no. No, no, o Sí. sea, no nada más como si estuvieras hablando muy pedo, sino esto no diría Leonora, ¿no? O sea, esto está siendo muy rara. Prohíban el matrimonio homosexual. Di no al aborto. Por Ese tipo de ejemplo. cosas. Ajá. Si las empezar a decir sería raro. Dijo, no, hospital, llamen al 911. Bueno, Ajá. en ese caso, sí, o sea, consultar a su médico después de un golpe fuerte en la cabeza, en el que pase cualquiera de estas cosas que implican justo estos síntomas o el vómito como tal, es En ese creo que importante. sí es corran al hospital. O Sí, sea, sí es es. muy probable que haya algo grave ocurriendo en el cerebro. Exacto. Ahora, pon tú que no estás vomitando como el exorcista, pero estás sangrando como en película de Tarantino. ¿Qué O, onda? ¿Qué se o sea, hace? una hemorragia. Primero lo que dijiste, ¿no? Poner presión, porque la mayoría de las heridas que tienen sangrado se pueden parar cuando aplicas presión directa a donde está sangrando. Entonces, eso como que hace que la sangre no siga saliendo. Y sin Y, embargo, ajá, sigue proveyendo de sangre, o sea, a lo que está herido. No la cortas, o sea, no cortas el flujo sanguíneo, porque amigos, la sangre es importante. que circule es importante, que no se salga toda es básico, pero sí tiene que llegar un poquito a todo el cuerpo. Entonces es como si tuvieras una manguerita con un hoyo, tapas o sea, pones presión en el hoyo, haces que no se vaya para afuera, pero que siga circulando por la manguerita. Eso es Ahora, lo que hace. ¿qué se puede hacer si no es suficiente con estar tapando el agujero de la manguerita, sino que pues sí está sangrando considerablemente y hay que pensar en otras estrategias para ayudar a parar el sangrado? Una de ellas puede ser la aplicación de frío, pero como considerable frío, porque lo que hace el frío, el hielo, por ejemplo, cuando te aplicas hielo a una herida, es que disminuye el flujo sanguíneo y el metabolismo celular. Entonces, de esta forma, puede limitar la hemorragia y evitar que se te mueran un buen las células. ¿Por qué? Porque si disminuye su metabolismo, necesitan menos oxígeno para realizar todos sus procesos y no hay tanto fijón que no esté llegando tanta sangre a ellas como, pues, como si estuviera todo funcionando normalmente. Entonces, si la lesión es súper aguda y traumática y mega de sangre, puede ayudar mucho como poner hielo. Esto se ha visto con En, la science. en lo que llegas al hospital, Sí, otra sí, vez. sí, O sí, sea, sí, todo sí. esto es en lo que llegas al hospital. Sí. Y esto del hielo sirve porque nuestras venas
tienen esta capacidad de hacerse como una manguerita más flaquita o una manguerita más gordita, es decir, la vasoconstricción. Ocurre porque los músculos que están alrededor de las venas y las arterias se constriñen y entonces la manguerita, que es la vena, la arteria, se hace más chiquita o se hace más grande dependiendo, ¿no? La vasodilatación es justo cuando se hace más grande y el espacio, o sea, la manguerota aumenta su diámetro. Entonces, esto está controlado por unos nervios que se llaman los nervios vasomotores, que justo son los que le dicen a los músculos que ajusten el espacio que hay en los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos normalmente, o sea, es lo que hacen, o sea, se vasoconstriñen en respuesta a la temperatura. Temperaturas frías hacen que los vasos sanguíneos se hagan más flaquitos. Y eso tiene una función muy importante. No es nada más porque sí. No es nada más la Pasa física, que, no. exacto, no. Lo que ocurre es que al haber menos flujo sanguíneo hacia la piel de la persona, se minimiza la pérdida de calor, del calorcito que tú llevas en tu sangre calentita. Y el que estés, por ejemplo, en un clima muy frío y no estés perdiendo calor corporal por la piel, pues ayuda a que tu temperatura corporal interna, tu temperatura como basal, se mantenga a un nivel sano y estable que te permita estar vivo, básicamente, ¿no? Esto es lo contrario de lo que pasa cuando estás en temperaturas calentitas. Cuando estás en un lugar donde hace mucho calor, tus vasos sanguíneos, en vez de constreñirse para que no se pierda calor por el contacto con la piel, se dilatan, o sea, se hacen más amplios. Y esto lo que hace, pues obviamente, es aumentar el flujo sanguíneo hacia la superficie de la piel y esto permite que el calor deje el cuerpo, manteniendo la temperatura basal más bajita y permitiéndonos una vez más estar vivos y cómodos. Por eso cuando hace calor te pones rojo. Ajá. Porque hay más, o sea, hay más sangre alrededor, en la superficie de la piel. Y cuando frío te pones paliducho enfermizo. Exacto, es como el sistema de enfriamiento del cuerpo, natural del cuerpo, la sangre en la superficie de la piel. Entonces, pues, si aplicas frío, tu cuerpo reacciona como si estuviera en un clima frío y evita que la piel vaya hacia probablemente el lugar donde está la sangre. Sí, que la sangre vaya, que salga menos sangre, ¿no? Porque va menos sangre por las venas. Ahora, what the hell con los torniquetes y por qué no estamos diciendo que eso es lo más funcional si lo hemos visto tantas veces en el cine? Los torniquetes, al parecer, son uno de los primeros auxilios más controversiales que existen desde hace décadas, casi desde que se inventaron. Y salen muchas películas, ¿no? Pues sí, no entiendo necesariamente, supongo que porque es relativamente fácil armar uno y entonces la gente como que parece que responde muy bien. Yo creo que es porque es muy teatral y sirve para las pelis. Sí, puede ser. Pero bueno, los torniquetes sí pueden ser un primer auxilio adecuado e importante para salvar la vida o las extremidades de personas que tienen una hemorragia muy intensa, muy intensa. Que ya trataste de tapar, que ya aplicaste hielo y que la cosa sigue saliendo como descontrolada, eso es muy intensa. Exacto. Entonces, son controversiales porque pueden causar muchos problemas si no los haces bien. Tanto, y además, solo serían como recomendables si de verdad la vida de esa persona está en peligro por la hemorragia que está teniendo y que no pudiste parar, que es algo que según las estadísticas es muy poco probable que te pase a ti como persona de a pie. O sea, son heridas de guerra, por ejemplo, o accidentes así de coche intensos donde en realidad va a llegar una ambulancia. O sea, en tu casa alguien es muy poco probable que tenga una herida que tengas que aplicar un torniquete. ¿Por qué el torniquete es problemático? Yo creo que muchos de ustedes ya cuando Alita estaba platicando de lo de tener sangrado, habrán pensado, eso tiene que ver con lo de los torniquetes, la explicación de la manguerita y la cosa de que el oxígeno es importante. Bueno, lo que hace un torniquete, literal, su función es aplicar un buen de presión alrededor de la circunferencia de una extremidad, porque sobre todo es como brazo o pierna que se ponen torniquetes en realidad. Sí. Pues no se puede como que te vayan a poner un torniquete en el cuello o en el abdomen, como brazo o pierna. Entonces,
amarras una cosa alrededor de un brazo pierna y le pones como un objeto que te permita hacer como si fueras un sacacorchos, como apretando mucho ese pedazo de tela o lo que pusiste alrededor de la pierna, cortando toda la circulación de la sangre a la parte de tu cuerpo que está lesionada. Es decir, si te lesionaste el pie salvajemente, te podrían poner un torniquete por la pantorrilla y entonces esto evitaría que la sangre vaya hacia el pie y se escape del cuerpo. Todo Ajá. eso sonaría muy bien porque efectivamente te dejaría de salir sangre porque estás cortando el flujo sanguíneo. Y ya hablamos de Pero, que no queremos que se nos salga toda la sangre. Es un objetivo importante, pero ¿no? la sangre, pues, trae oxígeno para las células y glucosa. Ambas cosas son necesarias para que las células se mantengan vivas, o sea, de lo que está hecho tu cuerpo, incluso la parte de la que está herida, ¿no? Entonces, cortar el flujo sanguíneo puede, puede crear condiciones peligrosas. Una que se llama isquemia, que es cuando justo del flujo sanguíneo, en particular el oxígeno, es restringido a alguna parte del cuerpo. Y la isquemia es la principal razón de que el torniquete sea problemático. Ah, bueno, no hay falla, ¿no? Ya me estoy dando cuenta que está habiendo problemas porque hay un torniquete y que la herida se empieza a ver medio como que está oscureciendo, que se está viendo rara. Medio gangrenada. Medio no pasa nada. Entonces ya en chinga, quito el torniquete y entonces ya se regresa el flujo sanguíneo y salvado el tejido. Ah, Bueno, no. Esto también tiene riesgos. Esto puede ser problemático y puede generar complicaciones extra a lo que ya te estaba pasando, por lo cual necesitaste el torniquete al principio, ¿no? Entonces, vamos a entrar en detalle, mucho detalle, de todas las cosas que pueden salir mal si aplicas un torniquete, pero que sepan que la conclusión de todas ellas, sobre todo si el torniquete o se queda mucho tiempo o se quita muy rápido y mal, hay mucho riesgo de daño permanente, mucho, y probablemente muy sí, muy. catastrófico. Ujú. Acuérdense de los propósitos de los primeros auxilios, es no causar más daño. Bueno, el No torniquete es empeorar. una de las cosas que podrían empeorar. Yes. Entonces, La primera cosa que puede pasar con un torniquete, si no sabes cómo ponerlo, o si lo pones mal, o en fin, pero queda mucho tiempo, es que haya daño a algún nervio. Porque estás, o sea, por ejemplo, si el torniquete es muy delgadito, o sea, como voy a utilizar esta cinta de mis tenis para hacer un torniquete, ay, a Dios eso mío, me no. refiero con muy delgadito, entonces Ajá. la presión es muy fuerte y eso puede dañar a los nervios. Me dio Entonces, así. sí, entonces, pero además los puede dañar permanentemente. O sea, que de verdad un nervio que, por ejemplo, fuera el responsable de comunicar a tu cerebro con tu pie, ya no sirve y entonces pierdes sensibilidad o incluso la movilidad o en toda la pierna, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia grave. Esto yo no lo había pensado, la verdad, lo del daño a los nervios. Yo más bien me había quedado con la siguiente parte del daño al torniquete, que es como un poco la más obvia y que es el daño muscular. Si tienes una isquemia prolongada del tejido que está en la parte donde está el torniquete y abajo del torniquete, o sea, donde ya no está llegando la sangre, pues puede haber un daño muscular permanente. Incluso, y aquí es donde la cosa se pone francamente gore, necrosis. La Muy gore. necrosis, muy gore. Se llama necrosis, o sea, ya desde ahí es gore el nombre. Desde el nombre es O creepy. sea, es que se te murió el tejido. Sí, literal, la Sí. necrosis de un tejido significa muerte del tejido. Y esto ocurre cuando las células no reciben el oxígeno y las ukiki necesarias para como tener energía y sobrevivir. Entonces pasan 2, 3 horitas, la célula ya no tiene reservas energéticas, todas las células empiezan a morir. Y no es como de, bueno, pues ya se murieron las células, ni modo, ya tendré esa parte del cuerpo Ni muerta, pero la modo, puedo dejar. estoy viva, pero tendré una parte del cuerpo muerta. Pues no, se puede poner No, peor. sí, porque los tejidos necróticos se convierten en tóxicos para el cuerpo, porque cosas muertas, como, no, Ujú. empezar descomposición, Es la mal. gangrena como tal. Sí, Sí. bacterias, infecciones, millones de cosas. Entonces, si ya llegamos a la necrosis del tejido, la necrosis está muy extendida, es muy probable que la parte afectada se tenga que quitar, es decir, amputación. El daño muscular después de 6 horas se considera casi completo y probablemente requerirá amputación. Y esto ciertamente no cae en las premisas de primer auxilio de no hacer más daño. Si saliste de tu lesión con una extremidad menos porque no te aplicaron bien las técnicas de primeros auxilios, eso es más daño, amigos. Mucho, muy daño. Ahora, otra cosa es esto que contó Leonora, de que cuando quitas el torniquete, el flujo sanguíneo se restablece, también puede ser problemático. Su nombre se llama reperfusión.
cuando vuelve el flujo sanguíneo. Y puede haber heridas por reperfusión. ¿Por qué? Quitas el torniquete y entonces de repente llega flujo sanguíneo, pero un montón, o sea, porque estabas como tapando la manguera. Entonces de repente le abres, se va hacia el chorro a donde no había ido y eso puede causar inflamación. Aunado a que tenías células que ya estaban lastimadas porque tienes una herida grave y entonces hay más inflamación, puede traer más complicaciones. El cuerpo como que busca mantener el balance, como neutro balance. Y para Así, mantener el balance, a Palmolive no le gusta ese comercial. para mantener el balance, pues la cosa, o sea, el líquido, o sea, la manera que tiene el cuerpo de mandar cosas para mantener el balance es la sangre también. O sea, ahí manda plaquetas, manda cosas que son importantes como para reparar. Entonces, como se da cuenta que hay una parte del cuerpo que necesita reparar, manda más sangre aún. O sea, no nada más la reperfusión que se abrió, que se abrió porque abriste la manguera y de repente llegó un montón de flujo sanguíneo, sino literalmente el cuerpo solito manda más al área afectada. Y eso puede lastimar a las células del área afectada, pero también a las arterias, a las venas, a todos los tejidos que están por ahí. O sea, como que se inundan de sangre. O sea, básicamente la moraleja es nunca, si puedes evitarlo, apliques un torniquete. Ese es punto número 1 ideal. Si no es de verdad absolutamente fundamental y que sería no como hay que te manera... caíste de un avión en la selva, o sea, de Eso, verdad. exacto. Y no hay manera de que justo alguien llegue así profesional, paramédico, ambulancia, a resolver la cosa de otra manera. Bueno, pero si ya lo aplicaste, nunca te veas tentado a aflojarlo o quitarlo si no es acompañado de un profesional médico. O sea, en un hospital donde se puedan resolver todos los problemas que podría ocasionar la remoción irresponsable de un torniquete. O sea, no, do not. No, eviten el torniquete. Sí. Ok. Entonces, para que puedan digerir toda esta imagen del gore, del asunto torniquete y del vómito en proyectil, vamos a hacer una pequeña pausa. Durante las pausas, en nuestras grabaciones que se transmiten en vivo a través de YouTube para nuestros Patreons, visite patreon.com/mandarax. Platicamos con la gente que nos está viendo y respondemos sus preguntas y cotorreamos. Entonces, a la gente que nos está viendo en YouTube, ahí vamos. Y a la gente que quiere cotorrear con nosotras en ese contexto, visite patreon.com/mandarax. Ahorita regresamos. Una cosa que se ve en las pelis todo el tiempo, en las series, así, es como Game of Thrones. Flecha y señor muy hombre se saca la flecha. Es una señal de masculinidad, sí, es como mientras más viril es un hombre, más flechas se ha arrancado con cara de circunstancia, con solamente Ajá. como un Ajá. Y luego ¿no? como que se tapa para que le deje de salir sangre. Ajá, Ok, no, no, eso está súper mal. Eso no se debe hacer nunca. no, O fatal. sea, no. Empezando, o sea, si algo se te encaja, si un objeto se te encaja, que no solo, porque luego piensas, ¿cuándo se me va a encajar un objeto, no? Si no estoy en Game of Thrones, en el medievo ficticio. Bueno, es súper común que se encajen cosas en la casa, o sea, como una tijera que corres y te caes, vas caminando por la calle y un palo en el ojo, o sea, de Alejandra, verdad, es que es muy común, o sea, uno piensa, no son heridas comunes, sí son. ¿Qué hacer cuando se te encaja algo en el cuerpo? A menos que primero sea algo nunca, muy chiquito, o sea, sí, como una espina en el dedo, bueno, eso sí te la sacas, ¿no? tijeras no corran con tijeras, solo quiero hacer ese No, pequeño no. paréntesis. Pero bueno, la gente hace muchos, pasan Sí, accidentes. sí, sí, sí. Entonces, a Ok. ver, objetos grandes que se te encajan. En primera, son muy difíciles de sacar, no es como en las pelis, que aplicas fuerza e invocas al dios de la virilidad y te lo sacas. No. O sea, son muy difíciles de remover. Son. Y en segunda, y tal vez más importante, el objeto mismo puede que te esté ayudando como un primer auxilio. Sí, porque, a ver, piensen. Estás haciendo algo muy del medievo falso y se te encaja un objeto. Piensen en el objeto, vamos a pensar en un cuchillo, Un un cuchillo. cuchillo.
Ujú. Cuchillo porque además puede aplicar no solo para falso medievo, sino también falso gángster, falso pandillero, o sea, hay como mucho O que falso estás algo. haciendo el juego ese de que o sea, de que pones la mano Si no, y entonces si, con un cuchillo güey, vas como de dedo en los huecos entre dedos, puede pasar. debo también hacer mucho énfasis en que por favor no hagan ese juego y no corran con tijeras. Que, pues, digo, ese mensaje sí lo podemos dar. Me da la impresión, ese sin Sí. compromiso sí se pueda. Bueno, cuchillo en el escenario ficticio o no Ajá. ficticio, porque al parecer todo el mundo se encaja cosas todo el tiempo. Tienes un objeto puntiagudo y filoso que entra en tu cuerpo. Si entra como en un solo movimiento, como pues entraría si estás en una situación de falsa impalación, va a crear muy probablemente una herida interna que es casi idéntica, pero prácticamente idéntica en tamaño y forma a la hoja del cuchillo que te hizo la herida. Y como es del mismo tamaño y forma, actúa como si fuera un corcho, como Como un un tapón. tapón en la herida. O sea, el cuchillo que hizo la herida, si no lo mueves, pues la está tapando, ¿no? Y esto parecería que no es chido y por eso máxima virilidad es me voy a quitar esto que está protuberando de mi cuerpo. Igual sí es chido. Ahora, si eres una persona que aprendió primeros auxilios con la dinastía Bourne o como se llame, y la tele en general, y lo quitas, entonces los vasos sanguíneos que el cuchillo cortó y que estaban siendo tapados por el mismo cuchillo, ya no van a ser tapados por el mismo cuchillo y No. van a empezar a sangrar un montón. Bueno, Un buen, bueno. porque más la herida, o sea, la herida, por ejemplo, de un cuchillo, lo que ves por afuera es una parte, pero adentro, todo adentro es la herida. O sea, es muy grande en realidad. Sí, son Entonces, muchas venas, son muchos espacios de sangre que se rompieron, no uno. sí, cuando quitas el cuchillo, las tijeras, el palo, lo que sea La que lanza, estaba la lanza medieval. que estaba haciendo que esos vasos sanguíneos estuvieran tapados, pues entonces se van a destapar y vas a empezar a sangrar un montón, mucho, mucho, mucho. Y además no nada más como externamente, sino internamente, porque justo la herida es grande. Por si fuera poco, en el Así que escenario, sí, ahí no quitar, o sea, no no. quitar. Ujú. Porque justo por si fuera poco, en el escenario del empalamiento por cualquier objeto, es poco probable que el objeto sea además así perfecto, filosísimo, prístina la hoja del cuchillo que te lastimó, que va a entrar así como si fuera mantequilla a todo tu cuerpo con hueso y cosas. Y que va a salir así también, ¿no? No. Muchas de las cosas que te encajas tienen pues las orillas medio rasgadas, con piquitos, como que no son perfectas y puras y filosísimas. Y entonces, al sacar algo que tiene pues picos, ¿no? Porque pues esos son, ¿no? Si tienes la herida de algo punzocortante que no está muy afilado, que no está perfectamente liso, pues son picos. Entonces, cuando vuelves a sacar algo que tiene picos, no solamente te hicieron daño los picos al entrar, te van a hacer daño al salir. Entonces, mejor déjalos donde están hasta que llegues a un lugar donde hay un profesional de la salud que pueda hacerlo de manera responsable. Pues eso la tele nos enseñó muy, Fatal, pero muy mal. fatal, fatal. Otra cosa que nos han enseñado mal es qué hacer cuando alguien se tomó algo tóxico. O sea, típico que guardaste el cloro en la botella de Sprite, porque es muy típico y es algo que también hay que evitar. No guarden líquidos que no son en botellas de cosas comestibles. Es muy mala idea, pero pasa. Siento que este es un manual de cómo lidiar con la estupidez profunda de la humanidad, más que otra cosa. Pasa también en niños que aunque no esté, o sea, aunque Sí, esté en el bote que tiene así una calavera, se lo pueden tomar. En fin, puede pasar que ingieras sí, cosas sí. que te hacen daño, sustancias que son malas para el cuerpo. Entonces, bueno, una de las cosas que te dicen es toma leche. ¿Por qué? Lo vamos a revelar. ¿Está bien? No, no está bien. De hecho, idealmente no hagas nada que hayas visto en la tele que la gente hace cuando consume algo venenoso. Que sí es importante lidiar con algo que es tóxico o venenoso porque las cosas tóxicas o venenosas pueden alterar el metabolismo celular y hacerte mucho daño y no solamente tienen síntomas en tu pancita, que es donde entra, o sea, como en tu boca, por donde lo tomas y tu tracto digestivo, sino que tienen cosas como efectos horribles en todo el cuerpo, porque evitan que llegue oxígeno a las células, activan de más o bloquean enzimas que son importantísimas para todas las reacciones que hacen que nuestro cuerpo funciona, bloquean también receptores que llevan hacia los nervios, o sea,
sí hay que lidiar, pero para empezar hay que saber con qué demonios estamos lidiando. O sea, lo primero que hay que hacer cuando te tomas algo que no está chido es saber qué fue lo que te tomaste o saber O qué lo fue que lo que se alguien más tomó se esa tomó. persona. Ajá, sí. Ah, Por eso no hay que cambiar los de botes. O sea, eso es no. muy Hay importante. etiquetas con instrucciones de qué hacer en caso de intoxicación en casi todas las cosas que pueden ser tóxicas. Entonces, Y hay que lean ir al hospital por favor. inmediatamente con la botella para que vean ahí las personas que saben qué hacer de acuerdo a la cosa que se ingirió. Sí, No hay que hacer que las personas vomiten. no. O sea, eso también es muy común que te digan, ¿no? Como vomita, ¿no? Indúcete el vómito. Pues no. Igual y las personas van a empezar a vomitar y ok, ¿no? O sea, eso tampoco es como, no, no vomites y le tapas la boca. No, no. Pero no hay que darle nada para tratar de que vomiten o como picarles o decirles que se piquen para tratar de que vomiten. ¿Por qué? Porque, número uno, no es una manera efectiva de que se vaya a lo que tomó del estómago. O sea, eso ya se metió al cuerpo. Luego, si lo que se tomaron lastima el recorrido que está haciendo hasta el estómago, o sea, tipo la garganta, el esófago, el estómago, bueno, pues ya lastimó en la entrada. Si haces que se salga, va a lastimar en la salida otra vez. Y además, ustedes tal vez sepan, pero a veces que vomitas, se va por un mal camino. O sea, se va como hacia los pulmones. Entonces estás llevando esa sustancia dañina a los pulmones. Te puedes quemar la garganta. O sea, Sí. hay o sea, quemadura, quemadura. Y puede hacer también que vomites, que se absorba el veneno más rápido de tu cuerpo y en cantidades más grandes, porque cuando vomitas estás ejerciendo presión en tu estómago y esto eventualmente puede forzar a que la sustancia tóxica se absorba más rápido en el cuerpo. Entonces, por eso tampoco. Después, porque puede interferir con otros métodos de tratamiento que sí sirven, gracias por nada. Y después, porque a veces cuando tratas de inducirle el vómito a una persona lo puedes lastimar y a veces también cuando la gente empieza a vomitar es muy difícil pararlo. Entonces, si se está lastimando por vomitar y ya es una cosa que está como fuera de control, también puede haber daño. Va a Entonces, ser peor. vomitar, no, No. no, Ahora, tampoco hay que dar líquidos, ni leche, ni agua, ni nada. nada. A menos que ya hayan hablado con un profesional de la salud, estén súper seguros de qué es lo que tomó y les digan entonces esto es lo que hay que hacer. Porque si se dan fluidos líquidos que son incorrectos para la sustancia que se tomó, número uno, pueden causar que vomiten y ya vimos que vomiten no está bien. Luego, algunos, o sea, dependiendo de qué es lo que se tomaron, algunos líquidos pueden hacer que eso que se tomaron se absorba mejor en el cuerpo. Por ejemplo, si se da algo grasosito como leche o como aceite de oliva o cualquier tipo de aceite, eso hace que ciertas sustancias tóxicas se absorban mucho mejor, como la naftalina, que la naftalina son estas bolitas que se usan, ¿no? Las casas de abuelitas y abuelitos luego huelen así porque se ponen en los closets para ahuyentar polillas y que son tóxicas y bolita, niño chiquito, me como eso, bueno, si se les da leche, peor, la va a absorber el cuerpo mejor. Sí, también el tema de que si tomaste algo que puede hacer espuma, se te puede ir la espuma para el lado contrario que son los pulmones. Eso pasa cuando hay ingestión de líquidos, entonces evitarlo. ¿De dónde viene Sobre, el sí, mito de la leche? pues es que a veces para ciertas cosas, si te lo recomienda un profesional de la salud, puede ayudar para ciertas intoxicaciones, pero no para todas, porque en otras, como lo dijo Alejandra, puede hacer que la sustancia mala se absorba más rápido. ¿Sabía usted, por ejemplo, que comer alcatraces es tóxico y que Yo la sí leche en sabía. este caso sí puede servir? Yo no sabía y fue como googleé. Estaba leyendo el guión y fue como de, ¿qué? Primero pensé como, ¿por? O sea, ¿cómo llegamos a averiguar que los alcatraces son venenosos? Quiere decir que alguien en Prueba y Come error. Flores, como mero en el baño comiendo flores en secreto, estaba degustando un alcatraz y se intoxicó. Pero bueno, pero para eso sí sirve. ¿Y por qué? ¿Por qué creemos? ¿Por qué creemos? O sea, ¿por qué para algunas cosas sí jala? Ah, porque, bueno, ojalá, por ejemplo, para los alcatraces y también para otro tipo de plantas, porque hay un componente de la leche que como que se pega a los componentes tóxicos de ciertas plantas, no de todas tampoco, ¿no? Entonces, cuando se pega a esos, hace que ese componente tóxico no llegue a las células porque ya está pegado a una cosa de la leche. Entonces, inhibe la actividad biológica mala de la sustancia tóxica en el cuerpo.
Malo, Otra malo vez, Alcatraz. no sirve para todas las plantas tóxicas tampoco, o sea, sirve para algunas como los alcatraces, Mal, mal Alcatraz, sirve malo, malo. para el ricino sirve también, pero más bien tienen que hablarle a un médico y no den nunca leche a menos que algún profesional de la salud se los indique. Otra de las cosas con las que a veces hay que lidiar, porque qué lata da el cuerpo cuando a veces se pachiquea él solo. Gracias por nada, estúpido cuerpo. Es el choque anafiláctico, que es la reacción que tiene nuestro cuerpo a, como pues sí, justo como una reacción alérgica muy violenta. Hay ciertas cosas a las cuales la gente es alérgica que pueden desencadenar reacciones violentísimas, como por ejemplo que te pique un insecto al cual eres alérgico, que comas alguna comida que eres súper alérgico, que tomes un medicamento al que eres muy alérgico. Básicamente esas son las cosas principales. La gente luego que tiene alergia a los crustáceos se puede poner muy mal si está en contacto Soy con alérgico a ellos. los crustáceos. Gracias por entender. No, gracias, soy alérgico a los crustáceos. Amo esa parte de esa película. Esa película es buenísima. Elizabeth Hurley y esa parte hacen una gran película. Pero bueno, shock anafiláctico. ¿Qué está pasando en tu cuerpo cuando comiste un alérgeno y se puso fea la cosa? Un crustáceo. Lo que ocurre es que el sistema inmune está reaccionando como un loco. O sea, realmente como un loco porque está reaccionando exageradamente, pero además inapropiadamente. Inapropiadamente porque está pensando que una sustancia a la que eres alérgico es algo que te va a matar. Y en realidad lo que te va a matar es el propio sistema inmune. Yes. Empieza a liberar como un loco sustancias para atacar a eso que piensa que es muy malo, que incluyen a la histamina, que es una hormona que está involucrada en la respuesta inmune y que muchas veces es lo que hace que nos hinchemos. Y bueno, así, ¿no? Como muchas cosas. Entonces, eso hace que en muy rápido, porque más como está como un loco, es muchísimo, o sea, como exagerado, que muy rápidamente esas cosas que están haciendo que tu cuerpo se inflame, incluidos los vasos sanguíneos e incluidas las vías aéreas, pues de repente estén tan inflamadas que no puedas respirar. O no circule tu sangre, que ya vimos por qué es un problemón. Ajá. Que no circule tu sangre también hace que no puedas respirar, o Sí. sea, que tengas menos oxígeno. Yes. Entonces te puedes morir bien rápido. Sí, sí. Sí. Que se hace. Hay soluciones, amigos, hay soluciones. Que me parece como insulting and unacceptable que en México casi nadie trae consigo este tipo de Esa es una de las props. cosas que un Ajá, que botiquín tienes que tendría que tener. tener, pero La como nuestros famosa, botiquines son inútiles. claro, la famosa EpiPen, que se le llama en Estados Unidos, que es una inyección de epinefrina, que se conoce también como adrenalina. Piensen una vez más Tarantino, que seguro ha de haber tenido muchos cursos de primeros auxilios, en esa escena maravillosa de Pulp Fiction en donde se inyecta violentamente el corazón directo con adrenalina y Uma Thurman regresa del umbral de la muerte muy despeinada y muy Muy pasoneada, maltrecha, muy maltrecha. pero regresa. Y ¿Por a qué? la sala de emergencias para que te terminen de resolver, no es nada más como de, ya tuviste la inyección de adrenalina y ya se acabó. Recordemos que el primer auxilio requiere de un segundo auxilio después que da un profesional. Ahora, ¿por qué sirve el shocksazo de adrenalina? Bueno, la adrenalina o epinefrina se une a receptores en el sistema nervioso. Al sistema nervioso, una parte del sistema nervioso particular, que es la responsable de la respuesta huye o pelea, la flight or fight. O sea, a una situación estresante. Es la hormona del estrés, ya lo dijimos hace rato y 1000 veces en otros programas. 1000 millones. Creo que es de las cosas que más hemos tocado en Mandarax. Entonces, si hay adrenalina, el cuerpo lo lee como situación estresante. Entonces, el cerebro dice, aquí hay un peligro y te prepara para el peligro. Eso es lo que hace la adrenalina y es por eso que el estrés crónico es tan peligroso. O sea, en este caso es bien. En este caso es bien, sí, porque pone a tu Sí. cuerpo en survival mode. O sea, y no nada más es survival mode, sino pasan cosas específicas que hace que en el caso de un choque anafiláctico sea muy útil. Por Por ejemplo, te pones como vampiro, o sea, paliducho, porque tus vasos sanguíneos reciben una señal que dice, güey, mueve la sangre hacia áreas donde la sangre es más necesaria, como tus músculos, ¿no? Tus músculos necesitan mucho oxígeno porque en teoría
hay un depredador que te está amenazando y tienes que huir de él o pelearte contra él. Entonces necesitas mucho oxígeno en tus músculos. Y entonces, como tu cuerpo estaba ensanchando las venas y las arterias porque había mucha histamina y cosas del sistema inmune que estaban haciendo que todo se hinchara, como la adrenalina está haciendo que la sangre se vaya de las venas y las arterias para mandarla a los músculos, entonces reduce la hinchazón, ¿no? O sea, reduce que te pongas todo rojo que te estabas poniendo con la reacción alérgica, por eso te pones más bien como vampiro, y ayuda entonces a que la sangre circule mejor. Tu corazón empieza a bombear más y más rápido, como más duro y más rápido, rápido y furioso, para llevar más sangre oxigenada donde se necesitan más, como los músculos. Y esto hace que aumente la producción sanguínea, pero producción sanguínea. Y muy importante, como estás en survival mode, porque está el tigre detrás de ti, entonces la respiración, el ritmo respiratorio se empieza a hacer más rápido y más profundo, porque necesitas más oxígeno que llegue a los músculos para poder correr en chinga. Lo que hace que las vías aéreas se abran y que más oxígeno llegue a la sangre. O sea, hay broncodilatación, lo cual te salva de morirte en el choque anafiláctico. Por la asfixia como tal, ¿no? Ajá. Básicamente. Sí. Eso es lo que hace la adrenalina. Entonces, el que te den con la inyección de adrenalina, que justo en el gabacho venden unas como plumitas que son muy fáciles de usar, ¿no? Es así justo tarantinesco de que tienes que tomar el vasito y la jeringuita y así. No, ya vienen como fácil de aplicar en donde sea, además. O sea, siento que te la puedes poner en la pierna o en donde sea y se resuelve. Y aquí en ¿Vieron México, la película? nadie. Si vieron la película de Hereditary, habría impedido toda la trama de la película si hubieran tenido un EpiPen. ¿Es en serio? Es que no, esa sí es muy de terror, No, no pero la he pues visto porque me has sí. dicho cada vez que no la puedo ver. Que por cierto, estoy viendo The Last of Us y estoy muy orgullosa de mi aguante del susto, pero creo que no es tan de susto. La voy a ver porque yo creo que no hay nada como No, Hereditary. no, porque además no puedes tener una serie como en una cadena como HBO que sea de horror, como realmente horror, como esperando que todo el mundo la pueda ver, porque siento que no todos gustamos. Pero en fin, nos distraemos. Quemadura. Muy Quemadura común. es, esa sí te la doy. O sea, correr por la vida empalándote, lo siento mucho menos probable que quemándote. Quemadura es muy común. Quemadura sí es bien Y, común. y hacemos Es muy común. cosas muy mal en general. Por ejemplo, yo tenía Mega. la idea de que una quemadura así como que, ay, te quemas con el comal, lo primero que hay que hacer es agua súper fría, Súper fría, porque frío mata helada. calor. Ajá, Ajá. es lógico. No. Y un poco sí, o sea, sí, sí frío mata calor, o sea, sí cierto frío hace que la quemadura no siga avanzando, pero mucho frío hace que te lastimes más. Ok. Sí, ok. El proceso de quemadura es literal un proceso. No es como que te quemaste y ya. Para empezar hay que aclarar eso. Es un daño que empieza y continúa un cierto tiempo, entonces hay que tratar de detenerlo y en el Inter también hay que tratar de que a la persona que se quemó no le duela tanto, porque es muy doloroso quemarse y las quemaduras, sobre todo las quemaduras abiertas, son un foco de infección. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando alguien se quema es detener el proceso de la quemadura, enfriando un poquito la quemada, evitar que a la gente le duela y cubrir el área quemada para evitar la entrada de bacterias y más ponzoña. Ok. Ahora, sobre enfriar y poner así el dedo en agua hiperfría, se ha visto que no es tan bueno que esté hiperfría. Primero nomás, si a la gente está como cerca de la fuente de algo que lo está quemando, primero quítenlo de ahí. Eso siento que nomás hay que mencionar. O sea, hay que Sí, como evitar el contacto con lo que está causando la quemadura. Just saying. La sí, gente corre sí, con muy tijeras, importante. al parecer. Entonces, güey, está todo bien. Sí. Sí, Luego, perdón. te quemaste con el comal el dedo, entonces lo pones en agua fría, sí, pero agua en realidad es lo que aquí llamaríamos al tiempo, o sea, como sale de la llave. Sí, Lo que se ha visto es que agua de como de 15 grados centígrados funciona muy bien. Si está más fría, bueno, además lo que hace el agua a esta temperatura también quita un poco del dolor, o sea, reduce el dolor. Si pones agua muy fría o si pones un hielo, que es algo que yo he hecho, eso hace que los vasos sanguíneos se constriñan, o sea, se hagan chiquitos, como ya contamos, y eso puede hacer que la herida por la quemadura se ponga peor. O sea, en realidad necesitas sangre
para reparar la herida que está ahí. Entonces, si constriñes de más los vasos sanguíneos, impides que el cuerpo solito tenga la capacidad de repararlo y la quemadura pueda ser peor. Y además que si enfrías muchas partes del cuerpo, esto te puede dar hipotermia, que la hipotermia es un riesgo real, muy raro pensarlo como que es contraintuitivo, Ajá. pero en las quemaduras hay mucho riesgo de hipotermia, ahora les decimos por qué. Pero pues si estás aplicando hielo, digamos que estás empeorando ese riesgo, porque si baja mucho la temperatura te puede dar hipotermia. Entonces, no. Sí. Lo que sí es que hay que, por lo mismo, la hipotermia, no, básicamente hay que mantener, y esto, insisto, también es contraintuitivo, hay que mantener a la gente abrigada. Hay que Que no se ponerles una enfríen. Ujú. cobijita que no se enfríen o capas de ropa, pero no poner ni cobijita ni capas de ropa sobre el área quemada. Lo que hay que hacer es como tratar de mantener la temperatura corporal a mínimo 35 grados centígrados, que es como nuestro cuerpo todavía alcanza a funcionar bien. Y es muy importante en los casos, sobre todo de pacientes que tienen grandes quemaduras. Y la explicación es muy sencilla y entonces dices, parecía contraintuitivo, pero no lo es. Ya que lo piensas, Básicamente, no lo ¿qué es. piensas? Ajá. Claro, Sí. porque a ver, ¿qué haces cuando te quemas? Se está quemando la parte más externa de tu cuerpo, que es la piel. Y la piel es un componente súper importante de la termorregulación del cuerpo. La piel es nuestro suéter natural, por decirlo de alguna manera. Si no tienes piel, el calor de adentro de tu cuerpo se escapa. Y si se escapa el cuerpo, se escapa la temperatura, tu cuerpo no funciona bien. Toma un tiempo en que se recupere la capacidad de tu cuerpo de regular su temperatura naturalmente cuando perdiste mucha piel. Entonces tienes que mantener a una persona quemada muy calientita, muy calientita. Esto sí me sorprendió cuando lo supe, porque de verdad nunca se me habría ocurrido y es un riesgo muy grande la hipotermia en las personas que tienen quemaduras en más del 20% de la superficie del cuerpo. Que no es Dices, ¿cuánto es? tanto. No es tanto, o sea, 20% es que te quemaste los dos brazos, por ejemplo, y ya, o sea, Con eso si no es... ya perdiste la suficiente piel como para poder tener hipotermia grave. Ujú. O el torso quemado, ¿no? O sea, Ujú. eso es el 20% o más. O sea, de hecho, entre el 40 y el 80% de los pacientes que tienen quemaduras fuertes pasan a una fase de hipotermia severa, que corresponde qué tan severa es la hipotermia con qué tan severa es la superficie quemada que tienen, ¿no? Y qué tan severas son las quemaduras que tienen. Entonces, es de las cosas que más preocupan cuando una persona se quemó. O sea, ese enfriamiento, porque luego es difícil recuperarse de la hipotermia y más bien puede como que continuar, seguir progresando y cada vez enfriarse más. Porque además, en el caso de los primeros auxilios, si por ejemplo se quemó eso, 20% del cuerpo y le pusiste agua fría, ahí lo enfriaste más. O sea, Ah, ajá, o sea, como que el enfriar a las personas, o sea, la hipotermia se le van sumando cosas que tienen que ver con el tratamiento, con los primeros, o sea, con las cosas que haces para querer ayudarla, ¿no? Luego, si llega una ambulancia y le ponen líquido intravenoso, que es importante, ese líquido intravenoso no viene tibio y va por las venas y el cuerpo está perdiendo calor. Entonces, eso como que añade más cosas a que la gente se empiece a enfriar de más. El transporte, porque pues si está quemado seguramente ya le quitaron la ropa. Es muy probable y muy grave. ¿por qué es tan grave la hipotermia? Si es como de, ay, pues si uno se enfría no debe de pasar gran cosa. No, sí pasan buen de cosas. Por ejemplo, si baja mucho tu temperatura corporal, tu cuerpo dice, hay que tratar de salvar los órganos vitales, porque básicamente eso es lo que nos mantiene vivos, de ahí su Ujú. nombre. Entonces empieza a mandar todo el flujo sanguíneo o mucho de este a los órganos vitales y desvía el flujo sanguíneo de la piel, cosa que empeora más el proceso de quemadura, porque como Ale lo mencionó, la sangre lleva cosas que reparan, entonces si no va el flujo sanguíneo al área quemada, peor de daño. Pero además, lo que puedes desarrollar es que, pues bueno, si no estás logrando mantener tu cuerpo a la temperatura correcta ni mandando más sangre, puede pasar que tu tracto digestivo, por ejemplo, se Muera. necrosie, que sí, que se Sí. empieza a morir el tejido de tu tracto digestivo, de tus intestinos, porque se enfriaron demasiado. Y entonces, pues si ya hablamos de cómo es un problema que tus tejidos se vuelvan Por- necróticos en las extremidades, imagínate tu intestino.
Porque se enfriaron demasiado y porque no les llegó suficiente sangre, porque para el cuerpo el tracto digestivo no es vital. No es O sea, importante. vital son los pulmones y el corazón. Ajá. Entonces, quita sangre del intestino, por ejemplo, porque es muy grande, pero entonces si no le está llegando oxígeno y glucosa a las células del intestino, pues se van a necrosar. ¿Qué más no hacer? Bueno, ya dijimos que hay que mantener abrigadito y no aplicar frío. No eches agua. Si la quemadura está abierta, o sea, porque hay quemaduras que no logran atravesar muchas capas de piel, pero hay algunas que sí. Y si Las tu de tercer herida, grado. Ajá. ajá, logró atravesar, si tu quemadura sí te abrió mucho la piel, no hay que echar agua, sobre todo agua corriente, a menos de que la persona se esté incendiando y tu única opción, salvo que sea un fuego de aceite, una quemadura con cosas de aceite, porque estas si les echas agua solamente empeora también todo porque se propaga la fuente de incendio y eso es un problema, pero si la persona está en llamas y no hay nada para ayudar a que se le apaguen más que agua, pues bueno, sí agua, pero en ninguna otra circunstancia, porque si expones una quemadura abierta al agua, puedes estar metiendo un buen de bacterias que van a hacer que esa herida probablemente se infecte y eso en los pacientes de quemaduras es muy problemático. En quemaduras abiertas, o sea, que tiene heridas abiertas, tampoco, nunca de los nunca, hay que poner en realidad nada, ni agua ni nada. Hay, eso sí, no sé por qué, la creencia de que mantequilla, por ejemplo, o como grasas o ungüentos que hay por ahí, funcionan, pero en realidad no. O sea, Esa persona sí vitacilina, tiene, no no. llegas y embarras Si una vitacilina. persona se quemó lo suficiente como para que su piel se abra, tiene que ir al hospital y si le pusiste algo antes de llegar al hospital, el doctor se lo va a tener que quitar de todas formas y eso va a impedir que le den un tratamiento mejor más rápido y muy probablemente también va a impedir que la herida se cure más pronto. Ahora, esto va un poco de la mano con la cuestión de las quemaduras, porque que te pase esto probablemente va a implicar que tengas quemaduras importantes, sobre todo en la parte de adentro de tu cuerpo, que es súper creepy y así. Y es muy de caricaturas, ¿no? Muy de caricaturas y de la serie Ozark, si la vieron. Muy, muy Y de esas de un cosas. video, estamos hablando de la electrocutación, y hay un video que es un poco un gusto culposo, pero es que es muy chistoso, no sé si lo han visto en el YouTube, de unos 15 años, y que están como, y que está lloviendo, y hay carpa, No, güey. y entonces están como bailando, y entonces están grabando a la quinceañera que está bailando con alguien, y hay un niño que se acerca, se agarra un tubo de la carpa y se empieza a electrocutar. No, Soy Alejandra, una persona no. horrible porque me estoy riendo, no se empieza a electrocutar tan grave, no, o sea, yo creo que no le pasó nada al niño. Ok. Pero entonces, y nadie se da cuenta porque están como en la fiesta, y entonces el niño está como pegado ¡No! al palo, bueno, al poste, hasta que ya llega alguien y lo empuja y ya. Ok, esto Eso que hizo pasa. esta, sí, pasa, esto pasa y puede pasar con varias situaciones. O sea, desde que te cae un rayo hasta que te agarras a un cable que estaba pelón, un cortocircuito o lo que sea, o las O a 15 una años del carpa, infierno, ajá, sí, sí. te puedes electrocutar. Y básicamente que te electrocutes quiere decir que está viajando corriente eléctrica a lo largo de tu cuerpo, que es un extraordinario conductor de la energía porque está lleno de agua y de electrolitos que conducen muy bien la electricidad. O sea, O eres sea, como eres sí, un cable, eres básicamente un cable. cable conductor de la electricidad. No tan bueno como los cables que usamos para nuestros aparatos electrónicos, No. pero sí lo eres. Sobre todo Entonces, porque tú te quemas. Los cables que usas para tus bueno, aparatos sí. electrónicos no se queman cuando conducen electricidad. Tú sí, güey. O sea, pero te quemas mal, te quemas en el punto de entrada de la electricidad, en el punto de salida de la electricidad y todo el camino que recorrió la electricidad por tu cuerpo de entrada a la salida. Te quemas un buen. Esto sucede porque la electricidad la podemos entender como que hay electrones en desbalance y quieren encontrar balance en su vida. Muy Entonces, pachamamix de la electricidad. eso significa que quieren encontrar un átomo donde se puedan pegar y entonces estar como tranquilos y Uf. felices en balance. Cuando hay muchos electrones, o sea que hay un desbalance de electrones, hay un exceso de ellos, entonces están como locos, justo como corriendo a ver por dónde salen para encontrar a esos átomos donde podrían estar en balance. Es decir, quieren salirse. Por eso es lo de tocar tierra. Cuando tú eres el conducto por el cual quieren, o sea, más bien, tocas algo
que te pasa electrones, esos electrones van a viajar por tu cuerpo queriendo salir para encontrar dónde pueden estar en balance, lo cual muchas veces significa por los pies a la tierra, que por eso es ¿no? Por eso la electricidad es como la tierra. En ese camino de los electrones, básicamente la electricidad también es el flujo de electrones. Eso es lo que genera la electricidad. Entonces, hay flujo de electrones por tu cuerpo, literalmente eres como un cable. Y la electricidad causa quemaduras. Entonces, mientras estés siendo parte de un circuito eléctrico, pues va a haber daño a tu cuerpo. Esta es la parte que es muy, muy interesante y quizá muy responsable de la persona que salvó al niño de los 15 años de ser electrocutado. Y es que tú estás formando parte de un circuito a través del cual la electricidad viaja. Si una de las partes de tu cuerpo está en contacto con otra cosa que conduzca electricidad, tu cuerpo va a funcionar, por ejemplo, tus brazos van a funcionar como una desviación de la electricidad hacia ese otro lugar por donde la electricidad va a viajar hacia el suelo, que es, por ejemplo, lo que pasa cuando si una persona agarra a alguien que se está electrocutando para tratar de zafarlo de la fuente original de la electrocución, se vuelve parte del circuito porque la electricidad está pasando de las extremidades del electrocutado a la otra víctima de la electrocución. Entonces, no tocar con las manos pelonas. Habría que tocarlos como envueltos en una tela o en algo como aislante En guantes como los de los de cocina. electricistas. Sí. No me Lo que acuerdo es si en el video, voy a buscar el video y lo voy a poner en la bitácora, que es una de las cosas que les damos a los Patreons. No me acuerdo si lo empujan o si tal vez lo quitan con un palo. el palo siempre, como que Ajá, siempre el se palo ve sí como que la funciona. gente le pega con una escoba a los electrocutados. Tal vez es Que con es un como de, palo, güey, ajá. me estoy quemando por dentro, deja de pegarme con una escoba. Pero sí, En porque la realidad sí madera no ayuda. conduce, claro, la madera no es un buen conductor de la electricidad. Entonces puedes no electrocutarte tú y sí separar. O si no, pues qué sé yo, envolverlo como, jalarlo con agarras el mantel de los 15 años, lo echas encima del vato y lo jalas con el mantel. Algo para que tus manos desnudas no entren en contacto con la piel del electrocutado porque te vas a convertir en parte del circuito y van a estar los dos quemándose por dentro. Do not. Tengo una amiga que si está escuchando esto, saludos, Hani, que cuenta que su papá siempre que cambiaba un foco, le decía a ella y a sus hermanas que estuvieran abajo con un palo en caso de que se electrocutaran. Qué chido. Siento que Pero había bueno, mejores formas, pero bueno, qué sé yo. Ajá. ¿por qué somos como un cable? ¿Por qué nos convertimos en circuito? Bueno, porque nuestras células conducen electricidad, de hecho, funcionan con electricidad. Los iones, los electrolitos en realidad que necesitamos para funcionar bien, son iones eléctricos, o sea, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, todos esos tienen una carga eléctrica particular. O sea, nuestras células usan a estos elementos cargados de electrones para generar electricidad y hacer sus funciones. O sea, estos elementos cargados de electrones son los iones. Nuestro cuerpo está compuesto en un porcentaje muy alto de agua y de sales disueltas. Estas sales disueltas son los iones que Alita mencionó. Entonces, pues básicamente, si usted tuvo clase de física en algún momento, sabrá que esta combinación en particular es súper buena conductora de electricidad. Que algo que conduce la electricidad es un objeto o tipo de material que permite el flujo de carga, o sea, de corriente eléctrica en una o más direcciones. Tu cuerpo se convierte en un cable chido si está como pegado a una fuente de electricidad por su composición. Entonces, please, mucho cuidado con las fuentes eléctricas que lo pueden hacer en una electrocutar y please, mucho cuidado tratando de zafar a la persona que está electrocutada. Si alguien se electrocutó, solo corran al hospital porque hay Porque quemaduras tiene internas. probablemente, exacto. Entonces, nada de mantequilla, en donde, porque a veces hay heridas en donde se agarró a la fuente, hay una quemadura ahí. Sí se puede tratar, pero creo que en este caso yo si priorizara sería como ir al hospital. Sí, 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 porque no sabes qué se como por dentro. Y para terminar, ya rápido tenemos otro así. mito, sí, Sí. es que te pegas, te lastimas, te caíste, te duele muchísimo el pie y entonces alguien te dice, a ver, muévelo. Ah, no, si lo mueves es que no está roto. Mito, falso, Fake news. totalmente. Piñe. Mucha piñe. Piñe.
Güey, súper puedes mover. Yo que estuve viviendo con una fractura en la muñeca casi 2 semanas creyendo que no estaba fracturado porque la pude mover y porque una persona profesional de la medicina me la checó y me la movió y fue de no, ese es 15 y estaba fracturado, certifico que puedes perfecto, o sea, sí te das cuenta porque como mucha inflamación y moretón y así, pero perfecto la puedes mover. Entonces, no hagan que la gente mueva sus cosas creyendo que eso va a ser como la prueba clásica, clave de si algo está fracturado o no, porque pueden hacerlo todo mucho peor. No solo porque tal vez sí está fracturado y necesitaría atención para la fractura, sino porque si realmente está fracturado y lo mueves, bueno, adentro hay justo una fractura. O El sea, hueso roto, un filoso, hueso roto, un filoso con cuchillo. picos. Es un cuchillo humano. Que si lo mueves por dentro, adentro no solo está ese cuchillo con muchos piquillos, O muchas, sino muy que hay, suavecitas, que se sino que rompen hay fácil. tejidos, venas, arterias, que si lo mueves pueden dañar a todo eso. Entonces, mover una fractura puede causar complicaciones muy severas, peores que la fractura. Hasta permanentes, no solo temporales. Entonces, no se hace. Esa que sea la Hay moraleja, sí, nervios, ¿no? Dependiendo de dónde está, hay órganos internos, o sea, de verdad pueden hacer mucho daño. sí. Entonces, no, No, lo que hay que hacer con no. una fractura es inmovilizar. Lo que hay que hacer en general es llamar a Y una ambulancia. sí, Sí. Eso en todo este programa, que esa sea la moraleja. Y además de las que ya mencionamos claro, pero muy es que sutilmente, puede pasar que estés en un lugar que no vaya a llegar una ambulancia, o que sea más, o que sea mejor tú subir a alguien inmovilicen. al coche, ¿no? O sea, Sí, como tú correr sí, al hospital. Pero entonces inmovilicen o sea, eso y vayan al hospital. Ujú. sí, si no hay Sí, ambulancia, vayan al hospital. sí. Si puede haber una ambulancia, siempre lo va a hacer mejor un paramédico entrenado que Sí, usted. Y no totally. corran con tijeras. Siento que eso es muy importante. Güey, tal vez no hice el énfasis suficiente en esto. No Pero, aprendan cosas en la tele. claro, no crean si ustedes son personas que tienen como necesidad de tener como una virilidad de masculinidad tóxica televisada, no sientan la necesidad de arrancarse cosas si se las encajan. Y bueno, aquí se acaba el programa. Vamos a continuar para los Patreons con un Sí. pilón en el que les vamos a decir por qué el botiquín que compras en la farmacia no sirve de nada y qué cosas sí serían realmente útiles de tener en el botiquín, por qué y la ciencia detrás de eso. Básicamente se parece mucho más a Robocop que a como un kit de desmaquillante, que es como tu algodoncito, tu alcoholito. Ahorita vemos. Si usted quiere escuchar esto y no es nuestro Patreon todavía, visite patreon.com/mandalax. Adiós, gracias Adiós. por escuchar. Bye.